Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a tomar como referencia el Evangelio según San Mateo capítulo 6 y el verso 10. Dice Mateo capítulo 6 y el verso 10: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, vamos a hablar entonces de la voluntad de Dios. Vamos a mirar muchos aspectos. Es posible que nos podamos demorar un poquito más de lo acostumbrado porque quise profundizar mucho en este tema, porque es uno de los temas que corresponde a la base de muchas decisiones que tomamos, ¿sí? Entonces, a veces hay muchas preguntas que todos los creyentes nos hacemos. Por ejemplo, nos decimos o nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces, ahí es donde a veces empezamos a mezclar todas nuestras emociones, como les decía, y una pregunta que nace del deseo genuino de cambiar el propósito divino es lo que lleva a que uno pueda entender ese propósito. Hay preguntas como, ¿cómo sé si estoy en el camino correcto? Sí, también es una de las preguntas que constantemente nos hacemos, porque a veces llega esa incertidumbre, o sea, surge cuando a veces el camino no es claro y a veces eh, somos muy dados a ser mediáticos, queremos una respuesta rápida, súbita, y pues a veces esto también nos genera demasiada ansiedad. Entonces, esto también nos lleva a hacernos este tipo de preguntas. También, si Dios tiene un propósito específico para mí, ¿cuál es? Quiero encontrarlo. Esa pregunta a veces es un poco más profunda, ¿no? Pero también es algo que genera curiosidad, es algo que, que también se mezcla también con emociones y a veces pasamos mucho tiempo dilatando proyectos, propósitos, donde a veces no entendemos tampoco. ¿Le importo a Dios? A veces uno piensa que realmente uno no tiene nada para Dios o que Dios no lo tiene en cuenta uno para nada. Entonces también hay como esa frustración de que Dios no piensa en nosotros. Entonces la voluntad de Dios, hermano, no es simplemente un destino a donde algunos piensan que hay que llegar. Realmente es el diseño, escuche esto, es el diseño del corazón de Dios para el hombre. Y eso lo vemos desde el Génesis, desde el Edén. O sea, la lucha central de la historia de la humanidad ha sido siempre la misma. O sea, la voluntad de Dios frente a la voluntad del hombre. Entonces, el gobierno divino frente a la independencia humana ha sido esa lucha, esa confrontación constante. Pero lamentablemente el pecado es lo que hace, o sea, ha generado, eh, digámoslo, esa falta de claridad frente a lo que Dios quiere con nosotros, de poder hacer esa voluntad. Entonces el pecado no fue solo cometer o de comer el fruto, ¿sí? De errar en la desobediencia. O sea, realmente cuando uno profundiza sobre lo que fue la desobediencia en el Edén, es realmente rechazar el señorío de Dios, rechazar su gobierno, rechazar lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Inclusive, a veces muchos de nosotros pensamos de que Dios a veces es injusto con nosotros o que no nos atiende, no nos escucha, o que algunos dicen, no, Dios tiene su rosca, o sea, Dios tiene a sus escogidos, y a veces usted siente como que no hace parte de ese grupo, pero no. Hoy se va a desvirtuar todas esas ideas que usted tiene. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la voluntad de Dios? O sea, una definición bíblica, hermano, podríamos decir que la voluntad de Dios es su deseo eterno, es su propósito soberano, es su plan perfecto, es su dirección precisa para la vida del hombre. No es improvisada, no cambia por las emociones humanas, no, inclusive no depende de circunstancias del momento. Pablo, por ejemplo, dice algo muy importante en Romanos capítulo 12 y el verso 2. Este texto me gusta mucho y a veces lo aplico mucho precisamente a este tema, porque la voluntad de Dios tiene unos ingredientes importantes desde el punto de vista
teológico, y Pablo dice que no os conforméis a este siglo. Es decir, que no busque, en otras palabras, a adaptarse, conformarse o buscar la corriente de este mundo o de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, usted y yo tenemos que conectarnos de tal manera con Dios para que nuestra mente, nuestros pensamientos se alineen a la decisión, al deseo, al plan, a la dirección correcta de parte de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que tiene tres elementos, que es buena, es decir, siempre produce un bienestar espiritual, aunque momentáneamente quizás duela, sea difícil, incómoda, el bien de Dios siempre va a trascender al bienestar inmediato. A veces siempre buscamos gratificación inmediata, que algo salga, que no dure mucho tiempo, pero a veces Dios ah, tarda un momento para moldearnos, pero Él siempre lo que hace lo hace bien. Ahora es agradable, ¿por qué? Porque cuando el creyente, cuando entiende a vivir en la voluntad de Dios y madura, aprende que no solo es obedecer, sino también disfrutar, ¿sí? Disfrutar del obedecer. O sea, la obediencia se convierte en un deleite, en un deleite. Por eso el salmista David dijo, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de su corazón. La obediencia, hermanos, es algo que aquí en este tema lo vamos a analizar mucho, mucho. Es un punto clave para uno entender la voluntad de Dios, la obediencia, la obediencia. Y y la voluntad de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque nada puede mejorar el plan de Dios. O sea, Dios tiene un diseño perfecto, exclusivo, único. Y ninguna inclusive estrategia humana supera ese diseño eterno y soberano. O sea, Dios tiene un plan. Por eso el Señor dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Sí, por eso cuando uno conecta su obediencia a la voluntad de Dios, le va mucho mejor, porque los pensamientos de Dios son mucho más altos, más eficientes, más precisos y sobre todo perfectos. Entonces, vamos a analizar un principio y es que la voluntad de Dios requiere, el primer punto que quiero que analicemos es rendición. Repita conmigo, rendición. La rendición la vemos, por ejemplo, en la obra que Cristo hizo cuando iba a- hacia la cruz, hacia lo que fue el proyecto de la redención. Realmente Dios no necesitaba ni manifestarse en carne, ni sufrir, ni tampoco llegar a esa condición de muerte. Sin embargo, en Getsemaní, Jesús nos dejó ver el modelo más puro de rendición total. En aquella oración que él hizo, ¿se acuerdan? En Getsemaní, esa oración vemos su humanidad, o sea, la parte humana que era real, sintió dolor genuino, agonía profunda, y aún así había una obediencia absoluta. La carne de Cristo no quería sufrir, pero en su plenitud, porque recuerden que la Biblia dice que en Cristo estaba todo el poder de la deidad, es decir, Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y esa carne, en la parte humana, esa carne estaba sufriendo todo lo que es la angustia, la agonía frente a la muerte, y estaba completamente sometida a la deidad, al Padre. Entonces la voluntad de Dios muchas veces crucifica o sacrifica, perdón, y a la vez, si podríamos decirlo, somete, ¿sí? El orgullo lo quebranta, lo, lo, lo moldea, ¿sí? Inclusive esos pensamientos, esos deseos carnales, todas esas cosas que uno no quisiera vivir o sentir, el Señor lo que hace es llevarnos a ese límite. A veces la comodidad y la autosuficiencia hace que nosotros no entendamos la voluntad de Dios. Y en la oración que Jesús hizo fue algo muy poderoso. Él dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Y entonces, hermano, allí es donde uno, a veces hay cosas que no nos gustan, nos, nos saca de nuestra zona de confort, nos desafía, pero cuando uno precisamente rinde eso, crucifica esa situación, es donde uno empieza a alinearse en la voluntad de Dios. Hay personas que quieren, por ejemplo, conocer la voluntad de Dios, pero no están dispuestas a rendirse a ella. Entonces, el conocimiento sin rendición es solo una información religiosa. Entonces, hay gente que el Señor le dice, mira, yo necesito que usted sacrifique su orgullo, que sacrifique su vanidad, que sacrifique su idolatría, que sacrifique su arrogancia, que sacrifique de pronto ese amor que no le conviene, esa persona que no le conviene. Sacrifícame esto. Entonces a veces negociamos con Dios y decimos, no, Señor, pues déjeme, yo sigo escuchándolo y a ver más adelante, a ver si de pronto tomo una decisión. Y tienes condiciones o condicionas a Dios. Entonces eso realmente, ahí nunca vas a entender la voluntad de Dios, nunca vas a entender. La voluntad de Dios requiere sacrificio, se tiene que renunciar a cosas que desde el punto de vista humano pueden ser atractivos, de pronto importantes, pero si usted quiere pasar a otro nivel, tiene que aprender a conocer a Dios frente al sacrificio. Ahora, el segundo principio que quiero que analicemos es que la voluntad de Dios no siempre es cómoda, no siempre es, a veces mm, no genera confort, no genera esa gratificación, ya que estamos en una sociedad súper estimulada y siempre buscamos el placer, buscamos siempre la comodidad, el mínimo esfuerzo y realmente la voluntad de Dios no es así. Y quiero hablarles, por ejemplo, de la vida de Abraham, brevemente. Abraham era un hombre que estaba estable desde el punto de vista económico, familiar, tenía propiedades, tenía una estabilidad emocional, tenía su familia, tenía muchas cosas que hoy en día podríamos decir una persona realmente privilegiada en todos los aspectos. Pero Dios no le mostró a Abraham el mapa completo. O sea, no le explicó el destino ni el camino, solo le pidió una cosa, le dijo, obedezca, obedezca, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, dejar la seguridad de lo conocido para cambiar hacia lo desconocido, guiado únicamente por la palabra de Dios, hermano, eso no es fácil. Eso no es fácil. Cuando Dios te dice, tienes que irte, tienes que hacer esto, tienes que mudarte de estado, tienes que ir a apoyar aquí, tienes que hacer esto. Cuando a veces usted y yo sentimos ese llamado, a veces podemos estar en el mejor momento, en la comodidad, en el momento más estable y de un momento a otro el Señor llega y nos desafía de esa manera. Entonces, en el momento incomoda, en el momento es difícil, pero recuerde, si uno obedece, es ahí donde está el aceptar esa voluntad de Dios. Entonces, la fe verdadera es realmente una fe genuina que agrada a Dios y tiene características que desafían inclusive la lógica natural. Por ejemplo, no exige explicaciones completas antes de obedecer. Por ejemplo, Abraham no le preguntó, venga, señor, deme la dirección, o será que y allá va a haber trabajo y allá me van a, pues usted sabe que yo aquí soy un patrón, ¿será que allá también me van a respetar y me van a dar ese trato que tengo yo ahora acá? ¿Será que allá puedo ser yo el señor Abraham? Mire que Abraham no preguntó nada de eso. O sea, porque cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios no exige explicaciones. O sea, camina aunque no entiende el, el porqué del proceso. A veces nosotros nos detenemos en el proceso, pero no vemos el final, el destino, ¿sí? Y el destino era algo importante, pero a veces nosotros nos enfocamos en el proceso, en el dolor, el sufrimiento, en la incomodidad, que no, es que tengo que hacer esto, aquello, lo otro, pero no te das cuenta que Dios está haciendo algo especial en ti y te va a llevar a otro lugar mejor. Confía, confía en el carácter de Dios aunque no veas el resultado. Hermano, Dios nunca lo va a dejar a uno en vergüenza, ni lo va a dejar a uno en el camino. Dios siempre, cuando te llama, te saca, te mueve, te saca de tu zona de confort,
es llevarte a un lugar mejor, porque confiar en el carácter de Dios, hermano, uno siempre va seguro. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y realmente cuando uno empieza a obedecer en el presente sin conocer el futuro, es algo que uno tiene que a saber de que uno va seguro en las manos del Señor. Cuando uno se abandona en las manos del Señor, el Señor lo va a sacar adelante en todo. Entonces muchas veces queremos todos los detalles, ¿sí? Todos los detalles, que cómo va a ser y todo, pero Dios pide solamente confianza, o sea, confía, ¿sí? No, no comprensión total, porque si hermano, créalo, nos vamos a morir y van a haber muchas cosas que no vamos a entender. Entonces mejor obedecer para poder disfrutar este camino y tener confianza. Sí, la Biblia dice en Hebreos 11:8, por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, ¿sí? Como mirando al invisible. Él solamente obedeció y por eso fue respaldado y entendió la voluntad de Dios, aunque fue incómoda, pero la entendió. Entonces, vamos a analizar el tercer principio y es que la voluntad de Dios pasa por procesos. Primero, analicemos el proceso de José. Vamos a analizar la vida de José. José, ya sabemos que fue un hijo de Jacob y José tuvo una visión, ¿sí? De grandeza, de privilegios, y Dios coloca en su corazón una promesa genuina de un propósito y de un liderazgo, un hombre que iba a liderar y que iba a llegar quizás a lo más alto del mundo conocido. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Eso empezó a tener un proceso. El proceso fue que él empezó a ser rechazado por los hermanos, fue traicionado, fue esclavo en Egipto, lo acusaron de una forma falsa, fue a prisión y luego tuvo unos años de silencio y oscuridad. Pero ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Dios lo estaba formando. Y en esa formación Dios trabajó en él el carácter, la paciencia, la humildad, la dependencia total. Y el corazón de José fue moldeado para luego poder cargar las promesas. Porque a veces, hermano, Dios quiere darnos cosas, pero no estamos preparados. Entonces, Dios necesita pulirnos, prepararnos, para luego así ya, cuando se dé el cumplimiento, por ejemplo, José cuando llega al palacio, las promesas se cumplen en el tiempo perfecto de Dios. Y con José se cumplió completamente cuando él ya fue transformado y tenía la capacidad de perdonar a sus hermanos y poder entonces ser de bendición para muchos. Entonces, el salmista David, en el Salmo, me gusta mucho este Salmo, en el Salmo 105 y el verso 19 dice lo siguiente. Dice el Salmo 105 y el verso 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. O sea, el dicho de Jehová le probó. O sea, Dios siempre nos va a probar. La voluntad de Dios siempre no va a ser de una. O sea, usted y yo no la vamos a entender de una. Dios siempre nos va a pasar por procesos y nos va a probar. Entonces hay personas que quieren el ministerio sin carácter, quieren tener una posición sin ser formados, fruto sin raíz, pero Dios trabaja primero en el corazón. El proceso no significa que Dios nos va a abandonar o nos va a desechar, o quizás que el Señor es un verdugo que nos lleva hasta el límite y hacernos sufrir y que de pronto Él se goza y se ríe viéndonos sufrir. No, no, no. No, Él simplemente está haciendo un proceso y eso significa preparación. O sea, Él nos va moldeando y cuando ya ve que hemos asimilado ese proceso, entonces es donde entendemos que es su propósito y es su voluntad. El cuarto principio que quiero que analicemos es que la voluntad de Dios a veces contradice la lógica humana, sí, la lógica, porque todos nosotros tenemos una parte lógica, racional, una parte que a veces queremos cuestionar, criticar, buscarle como la explicación a las cosas. Y a veces la explicación humana o la lógica humana frente a la fe
a veces es un poco difícil asimilarla. Es mejor a veces creer y obedecer, porque cuando le aplicamos la lupa de la lógica, ¿cómo explicar un milagro, por ejemplo? ¿Cómo explicar que tenías cáncer y un momento a otro alguien oró por ti o tú oraste y el Señor te sanó y sacan exámenes y el médico dice, no, pues no sé qué explicar? ¿Cómo explicar un milagro? ¿Cómo explicar un momento donde estabas en peligro y quizás tú eras la víctima y Dios permitió que te desviaras y en ese momento, en el instante, tiempo, modo y espacio, otra persona cayó allí, quizás lamentablemente muerta y Dios te salvó? ¿Cómo explicar eso? Entonces, hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar desde la lógica porque son milagros. Ahora, hay cosas también que nosotros practicamos que son eh, llamados y procesos de Dios en nosotros y que humanamente la gente no lo entiende. Por ejemplo, el caso de Noé. Noé construyó un arca y cuando él la construyó en ese tiempo no existía la lluvia. La lluvia, la fotosíntesis de la naturaleza era producto de una especie de vapor que salía y hacía ese proceso de fotosíntesis, pero no caía agua sobre la tierra. Entonces, imagínese usted años de trabajo constante, la gente pasaba y se burlaba, decía, no, está loco. Y él decía, no, arrepiéntase porque va a caer un diluvio. Yo no sabía ni qué era eso, que se burlaban. Y aún sus contemporáneos, sus familiares. Entonces, en sí Noé no tenía una claridad de muchas cosas. No habían señales visibles que justificaran ese esfuerzo. Sin embargo, él obedeció. Y así le pasa a usted y a mí. A veces la gente se burla de nosotros. ¿Usted para qué va a esa iglesia? Vea que es que allá le están lavando el cerebro, que allá lo quieren robarle, que le quieren sacar la plata. Entonces la gente a veces te cuestiona, a usted mismo a veces trata de cuestionar su fe, cosas que no entiende. Pero hermano, así usted no entienda cosas, pídale a Dios que le revele. Y si de pronto no le entiende, es mejor obedecer. Y cuando usted obedece, usted disfruta, usted empieza a tener una comunión con Dios al punto de que usted, esa lógica se convierte en fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ejemplo, Noé, él empezó a tener una obediencia genuina, una obediencia real. Y quiero decirle que a Dios, cuando usted, la obediencia real a Dios, no depende de la aprobación humana, porque a veces es posible que la gente no, su familia no esté de acuerdo con su fe, su familia o sus amigos no estén de acuerdo con lo que usted hace. Y a veces usted quiera la aprobación, no, que es que estoy buscando a Dios, pero me rechazan, entonces por eso es que yo casi no voy a la iglesia y no quiero ser fanático y bueno, y una cantidad de explicaciones. No, usted su fe y su obediencia no necesita la aprobación humana. Después de que la Biblia dice es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No necesita aplausos ni validaciones externas. No se mueve inclusive por la popularidad ni por las tendencias culturales. Sí, la voluntad de Dios muchas veces hará que el creyente parezca extraño, anticuado, retrógrado. A veces nos tratan de personas raras, incomprensibles ante los ojos del mundo. Y eso es una señal de error, pero puede ser la señal de la fidelidad. Inclusive, mire, la Biblia dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de este mundo son temporales porque son del mundo y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor ahí en tu casa. Dile que el Señor, gracias por esta palabra. El quinto principio que quiero que hablemos es que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿sí? A veces usted dice, no, hermano, es que eh, yo necesito que Dios me muestre, que Dios me guíe, que Dios me hable, ¿sí? Directamente me hable. Bueno, este es un principio importante para usted entender la voluntad de Dios. Mire, yo recuerdo que cuando yo era novio de de mi esposa, la hermana Hortensia, eh, cuando yo
le iba a proponer que fuéramos novios. Yo hice algo, el Señor me empezó a guiar frente a algunos procedimientos que gracias a Dios, en su momento el Señor me guió de esa manera. Lo primero que hice fue yo, para saber si era la voluntad de Dios, y ella también, que fuera la voluntad de Dios que nos casáramos, empezamos a tener jornadas de oración y ayuno. Ella ayunaba en su casa, o a veces en la iglesia, yo también aparte, o a veces lo hacíamos juntos en la iglesia. Luego recuerdo que llamamos a unos ancianos, personas de oración, y le dijimos, mira, tenemos esta petición, ayúdanos a orar. Y ya luego les preguntamos si Dios que les mostró. También hablamos con nuestro pastor, hablamos con nuestras familias y utilizamos una cantidad de señales, de filtros, de situaciones, nos conocimos como personas, le oramos al Señor y un indicador importante que analizamos fue nuestro comportamiento y nuestra obediencia a Dios. Es decir, que si nuestra vida espiritual estaba firme y en crecimiento progresivo, eso era una gran señal que era la voluntad de Dios. Porque veíamos muchos noviazgos que empezaban y empezaban a vivir ya en la carne, y cuando una persona vive según la carne, no puede agradar a Dios, ya se mezcla, ya no tienes claridad, no tienes dirección, ya Dios no te guía, sino que te estás dejando llevar por las pasiones, por los deseos, y por eso nunca vas a entender la voluntad de Dios. Y claro, eso que hicimos nosotros nos guardó, y no solamente nos guardó, sino que Dios nos dio gracia y ambos entendimos que sí era su voluntad el estar juntos, y por la gracia de Dios ya completamos 25 años juntos, felizmente casados. Dios nos ha guiado con todas las dificultades que tiene un hogar, pero estamos juntos perseverando porque empezamos a hacer las cosas bien. Entonces, cuando usted quiere entender la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es la santificación, es decir, usted buscar siempre estar separado para Dios, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice el apóstol Pablo. Entonces, muchos creyentes buscan la dirección sobre decisiones específicas, por ejemplo, con quién me voy a casar, dónde voy a trabajar, qué ministerio voy a tener. Pero antes de revelar dirección, Dios demanda santidad. Recuerde eso, santidad. La santificación es la voluntad declarada y explícita de Dios para el creyente. Es decir, que usted y yo tenemos que separarnos del pecado para poder ser precisamente dirigidos a vivir apartado de todo lo que lo contamina al espíritu y apaga la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, para que usted oiga esa voz de Dios, para que sea sensible, para que Dios le hable. Usted tiene que vivir en obediencia. Esa transformación interior, ¿sí? No es una reforma de conducta externa, sino que es una renovación profunda del corazón operada por la palabra de Dios. Mire que cuando uno empieza a escuchar la palabra, internamente uno siente un cambio, una transformación. Usted puede ser que no sea bautizado o lleve algún poco tiempo, pero usted desde que está escuchando la palabra de Dios ya no es la misma persona. Y usted ya empieza a hacer las cosas ya buscando que Dios se agrade. Entonces, cada cosa que usted vaya haciendo, usted tiene que hacerse esa pregunta: ¿será que esto que voy a hacer le agrada al Señor? Y eso entonces va generando cambios, transformaciones. Entonces, usted también empieza a vivir para Dios, o empieza a vivir para agradar a Dios en todo. Entonces, usted empieza a reorientar todas sus motivaciones y decisiones hacia un solo norte, a glorificar a Dios en todo lo que hace. Si voy a hacer un ejemplo, voy a trabajar en esa empresa, listo. Voy a trabajar aquí, pero que no me pierda los cultos, que no me pierda mi relación con Dios, que no me vaya a afectar mi relación con mi familia. O sea, usted, cada paso, cada decisión que tome, tiene que anticipar que no vaya a afectar su relación con Dios, su compromiso con Dios, su caminar con el Señor. No puedes pedir claridad sobre el futuro mientras vives en desobediencia en el presente. La santidad realmente es la puerta de la dirección divina. Cuando uno está, hermano, consagrado al Señor, el Señor, hermano, lo dirige. Por torpe que uno sea, no se va a extraviar, dice el profeta. Entonces, el sexto principio que quiero que analicemos
Es que la voluntad de Dios incluye inclusive sufrimiento, o sea, incluye sufrimiento. Lo que el evangelio moderno a veces nos vende realmente no es realmente claro, ¿sí? Nos venden un evangelio un poco populista, un poco de humo y realmente no es así. Esa comodidad permanente, el éxito visible y medible, esa ausencia total de pruebas y una fe sin cruz y sin sacrificio, o realmente eso no es verdad, ¿sí? La Biblia que enseña, eh, dice Pedro, en Primera de Pedro 4:19, dice que de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, es el propósito de Dios, no que Él sea injusto Él. Y yo quiero que leamos bien todo el texto. Mira, el texto dice así, dice Primera de Pedro capítulo 4 y el verso 19. Dice, me encanta este texto, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Significa que a veces hay que sufrir por hacer la voluntad de Dios. A veces hay que padecer. Y cuando estamos padeciendo, simplemente digámoslo, Señor, aquí está mi vida. Señor, ayúdame, ¿sí? Me duele lo que me está pasando, pero prefiero hacer tu voluntad. Entonces, el ejemplo que nos da Jesús, él fue experimentado en sufrimiento. El apóstol Pablo, por ejemplo, él sufrió cárceles, azotes, naufragios, persecuciones constantes y aún en medio de todo, él declaró, él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces hay sufrimientos que por malas decisiones, sí, porque a veces tomamos malas decisiones, pero también hay sufrimientos que están dentro del propósito soberano de Dios. O sea que a veces hay cosas que uno dice, uy, pero ¿por qué me pasa esto si yo estoy haciendo las cosas bien? Bueno, si estoy haciendo todo lo correcto, estoy haciendo las cosas bien y estoy pasando un momento difícil, es ahí donde yo digo, pues voy a encomendar mi alma al Señor. El salmista dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Pero si usted está haciendo las cosas mal y recibe azotes por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces la voluntad de Dios no siempre preserva comodidad. Eso sí, téngalo claro, hermano. O sea, preserva es propósito. El sufrimiento dentro de la voluntad de Dios nunca es en vano. Siempre tiene un destino eterno, poderoso, que Dios te va a enseñar algo. Vamos rápido. ¿Me regalan 5 minutos? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios? ¿Cómo discernirla? Usted, es importante, usted y yo aprendamos a leer la palabra, o sea, a través de la palabra. Dios nunca guía en dirección contraria a las escrituras. Por eso el Señor decía, escrito está, escrito está. Cuando usted lee la palabra siempre te va a dar luz. La palabra es como esa brújula primaria, infalible del creyente que siempre alumbra. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien y es como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. La palabra de Dios a uno lo guía. Usted también para buscar la voluntad de Dios es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence, nos guía, nos dirige y desde adentro, o sea, él testifica, ¿sí? A nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos da claridad, nos da paz, nos fortalece, nos pone inquietud, a veces nos da seguridad frente a una decisión. También a través de la oración, hermano. Cuando usted tiene que tomar una decisión, quiere buscar la voluntad de Dios, ore, ore. La intimidad con Dios produce esa dirección. Usted deja esa ansiedad, esa preocupación y se enfoca, ¿sí? No la oración de fórmula, ¿no? Porque a veces a veces hay gente que ora así rapidito, no, eso tiene que ser algo profundo, que usted se meta, ¿sí? Usted tiene que tener una comunión profunda y honesta con el Señor y verá que Dios lo va a guiar. Recuerde, hermano, que también algo que puede usted hacer para discernir la voluntad de Dios es la obediencia. ¿Sí? Empieza a hacer a las cosas bien. Si el Señor te dice que te congregues, congrégate. Si el Señor te dice que prediques, predica, que evangelices, que evangeliza. El Señor te dice, guárdate del pecado, hágalo. Si el Señor te dice, vaya, vaya. Si el Señor te dice, dame algo, dáselo. O sea, esa obediencia, hermano, a veces muchos quieren nuevas instrucciones,
mientras ignoran lo que ya Dios les ha dado. O sea, Dios, usted ya sabe mucho, hermano, usted sabe mucho. Simplemente ponga por obra lo que usted ya sabe. La obediencia parcial a veces cierra precisamente la puerta de la mayor revelación. A veces las cosas sencillas, simples, usted las escatima, las menosprecia y no las hace. Y es ahí el secreto para que Dios lo bendiga grandemente, pero si no eres fiel en lo poco, Dios tampoco te va a revelar en lo mucho. Entonces, también es importante a través de la paz de Dios. Esa paz es una paz que es interna, ¿sí? El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No es una paz emocional, superficial, sino una paz de convicción espiritual profunda que trasciende las circunstancias externas y los razonamientos humanos. Esa es, usted y yo para tomar decisiones, no tomemos decisiones bajo presión, bajo estrés, bajo el miedo, bajo la ira, bajo el temor. No, 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 no. Cálmese, relájese, relax, take it easy, ¿sí? Y órele al Señor y cuando ya esté tranquilo, ahora sí, empieza a meditar y verá que Dios lo va a guiar. Entonces, los obstáculos que impiden conocer la voluntad de Dios es la rebelión, hermano, esa resistencia activa a la autoridad de Dios. Cuando usted se revela contra el pastor, contra los líderes, contra usted, yo, ese pastor no le creo, no quiero. Usted, esa rebelión usted lo saca de la voluntad de Dios. La impaciencia mantiene corriendo en todo, para todo, cualquier corriendo, no tiene esa pausa, ese tiempo con Dios. Eso usted no lo va a dejar tener conexión con Dios. La carnalidad, si usted vive, hermano, en la carne, eso es vivir dominado por la carne y no por el espíritu. El pecado oculto, pecado no confesado bloquea esa comunión. También la influencia mundana, esa influencia en la carne, moldeada por la cultura y no por las escrituras. El orgullo, a veces ese orgullo, esa autosuficiencia que rechaza esa dependencia de Dios, no dice, no, pues yo hago mis cosas y yo cuando esté enredado busco a Dios. Ese orgullo te va a llevar al fracaso y no vas a entender la voluntad de Dios. La falta de oración, hermano, esa ausencia de intimidad no te conecta con Dios y esa falta de comunión con Dios es lo que hace que usted no tenga esa visión clara. Entonces, cada uno de estos obstáculos, hermano, son como una barrera que hay entre el creyente y la voz de Dios. Entonces, el primer paso es usted discernir la voluntad de Dios e identificar y rendir honestamente todo aquello que impide escuchar la voz de Dios. Yo quiero ya terminar y solamente decirle, hermano, que cuando uno empieza a entender entonces que la voluntad de Dios radica, o sea, toda la base, si usted le prestó atención a esta enseñanza, todo lo que es la voluntad de Dios radica en la obediencia, en la obediencia. El usted decirá, Señor, si usted dice eso en su palabra, yo lo voy a hacer. Si usted me dice esto, yo lo voy a hacer. Y cuando usted empieza a obedecer, a obedecer, a obedecer, hermano, usted empieza a entender la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por este momento tan especial. Y quiero invitarle que si ahí donde se encuentra, usted quiere ser una persona que quiere hacer la voluntad de Dios en todo, así sea difícil, así lo saque de su zona de confort, genere incomodidad, lo que sea, usted le va a decir, Señor, es tu voluntad y voy a obedecerla. Y verá que usted, hermano, va a ser una persona acertada en todo lo que haga. Todas las decisiones que tome van a ser correctas, va a tener paz, va a tener tranquilidad. Porque es como si el Señor le hablara en el oído. Qué rico, ¿cierto? Qué interesante que uno al Señor le diga, vea, mijo, haga esto. Vea, mijo, vaya a la derecha, a la izquierda, vaya acá, hable con Julano, haga esto, meta aquí, ta, ta. Uy, hermano, que el Señor lo guía a uno, que uno haga su voluntad, eso es precioso, maravilloso, ¿verdad?